Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para presentarles la actualidad, informarles sobre ella, enmarcarla si entendemos que es necesario y sobre todo opinarles a propósito de esa actualidad, de lo que marca el rumbo de los acontecimientos. Todo ello con dos principios que nosotros queremos tener: la valentía y el rigor, y los queremos en junto, no vale una cosa separada de la otra. Y un ambiente general de libertades en el que la gente que viene aquí a opinar expresa sus opiniones personales y no los prontuarios que les ofrecen los partidos para venir como terminales mediáticas a contar por lo que quiere el partido que cuenten. Eso es propio de Telepedros, esta no es una de esas Telepedros. Bastan 10 minutos pendientes del programa para detectar que aquí hay otro aroma, que esto es distinto, por eso pues muchos nos eligen, porque esto es distinto. Hoy empezamos hablando de corrupción, porque tengo ya aquí sentado a mi lado a don Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros y a todos los oyentes. Vamos a ver, lo primero, una opinión, siquiera que reposada ya, del auto del juez Peinado que manda al jurado popular a Begoña Gómez. Sí, con 4 delitos. Con 4 delitos. Se le ha eximido de uno, de intromisión, que además nosotros en un escrito que dirigimos directamente a su señoría, con independencia de la acusación que lidera en nombre de todas las asociaciones, hace hoy le dijimos: este delito no lo vemos muy claro. Antes de que la audiencia provincial lo rechace, le instamos a que lo reconsiderara, y lo ha reconsiderado, y por lo tanto está imputada Begoña por 4 delitos, que desde mi punto de vista la audiencia provincial no los va a revocar, o sea, va a confirmar prácticamente en su integridad el auto de procesamiento. Por muchos recursos que se interpongan, es lógico que los investigados interpongan recursos que traten de dilatar el procedimiento, pero por mucho que traten de dilatar el procedimiento, deben quedar todavía algunas diligencias por ahí, pero de última hora, que se llama, pero el procedimiento prácticamente se puede decir que la instrucción ha terminado, y la única duda que hay es ver si la audiencia provincial ratifica el tribunal de jurado. Puede haber ahí alguna duda. Nosotros, el abogado nuestro, le presentó también un escrito a su señoría diciendo que había una duda en algún delito conexo con el de los que son propios del tribunal de jurado, y que bueno, que no estábamos seguros si ese juicio en un tribunal de jurado pudiera tener todas las garantías. Pero bueno, eso está planteado. Ya veremos si la audiencia provincial ratifica, que va a ratificar todos los delitos por los que se le ha imputado en este auto de procesamiento a Begoña Gómez, y luego el tribunal de jurado. Bueno, podemos estar muy contentos porque las presiones que han tenido su señoría son tremendas. Es más, nosotros hoy, y lo adelanto, a las 12 de la mañana hemos presentado una denuncia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Primero, porque ha acusado de una manera descarada, no con la palabra prevaricación, pero ha acusado al juez Peinado de prevaricador. Ha coaccionado ni más ni menos a la audiencia provincial, instándola que tenía que dictar un auto de revocación del auto del juez Peinado. Ha coaccionado al Consejo General del Poder Judicial, instándole, varios escritos de que había que sancionar al juez Peinado. Bueno, pero ¿en qué país vivimos? Y es un delito además de calumnias, porque no se puede acusar a un juez de que ha actuado de una manera vergonzosa. Pero ¿dónde se ha visto en un país el notario mayor del reino interfiriendo y acusando? Y no imparcial. Entonces yo creo que la Sala Segunda del Supremo, espero que tenga la suficiente independencia y fortaleza
por lo menos para abrir diligencias informativas. Es más, todas las asociaciones, incluso las más progresistas de jueces, han condenado este comportamiento deleznable, además con el agravante de que se ha hecho una prevalencia de lo que es el ministro de Presidencia y de Justicia, y además con el agravante de una publicidad llamando a todos los medios de comunicación para condenar de una manera tremenda a un juez y llamándole de una manera directa: has prevaricado, has hecho un auto de procesamiento que te lo va a revocar en la audiencia provincial. Vamos, es vergonzoso. Nunca se ha visto, semejante. Esto supone, Xavier, un retroceso del Estado de Derecho. Y yo en esa denuncia he puesto en conocimiento de la Sala Superior del Supremo que esa denuncia también la he dirigido a la Comisión Europea y al consejero, al comisario europeo de Justicia, para que vean en qué situación se encuentra en estos momentos. Se ha roto el principio de división de poderes, se ha roto el Estado de Derecho con un gobierno que va a la deriva y que ya le importa todo muy poco, un gobierno dictatorial y un gobierno totalitario. Hablemos de Air Europa. Hay un juzgado que ha abierto ya. Sí, este es otro procedimiento aparte. El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha abierto otro procedimiento. Otro procedimiento porque nosotros presentamos una querella contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Toro, que fue el que, de alguna manera, el dinero del rescate de Europa salía de la SEPI, concretamente del vicepresidente. Ahí están indudablemente implicados los dueños de Air Europa, los Hidalgo, está implicado Víctor de Aldama, está implicado también Barrabés, está implicada hasta el Corvejón Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque hay ya, y está determinado, que hay una presión de los Hidalgo a través de Aldama para que le digan a Begoña: oye, esto hay que agilizarlo, están muy nerviosos los dueños de Europa y hay que rápidamente ir a por el rescate. Un rescate ilegal, porque tenían deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y por lo tanto no se puede rescatar a una empresa sin que previamente hubiera pagado o cumplido con sus obligaciones tributarias. Pero es más, aquí hay metido un componente que son unas comisiones, que ya Víctor de Aldama ha reconocido 500.000 euros para él, que luego los desvía para Koldo y Ábalos. ¿Y dónde está el otro millón de comisión de ese rescate? Nos sospechamos, y existe una presunción más que razonable, que ese millón ha podido ir al bolsillo de Begoña Gómez. Es un tema que es un procedimiento indudablemente que tiene una trascendencia tremenda, porque se la va a poder también juzgar a Begoña Gómez por otro procedimiento distinto al que ha llevado el juez Peinado en el juzgado de instrucción 41. ¿Cuándo empiezan las declaraciones sobre esto de Air Europa? Bueno, yo estoy citado el día 22 de este mes a las 12 de la mañana porque me ofrecen acciones, tanto el propio instructor como la Fiscalía. Entonces yo en ese día voy a llevar al abogado y al procurador, transformamos la denuncia en querella y ya vamos a empezar a pedir las primeras diligencias, que vayan a testificar los hermanos Hidalgo, que vaya a testificar también Víctor de Aldama, que vaya a testificar Begoña Gómez, etc. Ese puede ser, llamémosle, otro muro que se ha roto y desde luego tiene todos los visos de que eso va a ir adelante y que no es, llamémosle, una denuncia, una querella temeraria, una querella que se ha sacado de un recorte de prensa, que benditos los recortes de prensa. Sí, sí. El juego que están dando, por un recorte de prensa, David Sánchez en el banquillo, por un recorte de prensa, Begoña Gómez en el banquillo, o sea que... No va mal la cosa, ¿no? Hablemos del Supremo y del caso de las mascarillas. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, es que van todos a la cárcel, bueno, ya están en prisión preventiva, no van a salir de prisión preventiva, van todos a la cárcel con condenas mínimas de 7, que sería para Víctor de Aldama por colaborar con la justicia, y luego entre 10 y 15 años para Ábalos y para Koldo. Bueno, ahí ha quedado aprobado todo el rollo de las sobrinas, ahora estamos empezando con las coimas. También han salido muchas más cosas, sí, que el tema de las cosas, sí. Aparte de las mordidas de las mascarillas, han salido otras cosas que verdaderamente son delictivas también. Un lodazal, ¿no? Podríamos resumir. Sí. Bueno, nos vamos al País Vasco. ¿Qué pasa con las excarcelaciones etarras? Bueno, pues yo esta misma tarde he recibido un correo que se me ha entregado en mano de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque hace ya 20 y tantos días, me parece aproximadamente, ya presentamos una denuncia en el TSJ del País Vasco contra la consejera de Justicia y contra el director general de instituciones penitenciarias, porque pensábamos que las excarcelaciones que se estaban haciendo a terroristas condenados con más de 150 y 200 años, se estaba vulnerando el artículo 100.2 del Reglamento de Instituciones Penitenciarias. Y verdaderamente creo que ha sido un escándalo tremendo, una ofensa a las víctimas, una transgresión del Estado de Derecho, y nosotros en esto ya estábamos moscas, porque el gobierno vasco estaba de una manera incitando al presidente del gobierno a unas transferencias de competencias en materia penitenciarias, y ya se ha visto para qué, para que luego ellos, sin ningún tipo de cortapisa, empezaran las excarcelaciones para que no quede absolutamente ningún etarra, ningún asesino en ninguna de las cárceles del País Vasco. Este es un acuerdo de legislatura con Bildu y por lo tanto es algo verdaderamente también bochornoso, degradante, no solamente para las víctimas sino para toda la sociedad española, como asesinos en estos momentos están tomándose en las herricotabernas vinos, mostos y con total impunidad, y además de alguna manera también con homenajes que se les está haciendo sin la intervención para nada y el visto bueno pues del gobierno vasco. Hoy precisamente hemos visto cómo pues, prácticamente dejaban en semilibertad a Pototo. Pototo es un etarra que fue el secuestrador de Ortega Lara durante el secuestro más largo que hizo la ETA y que lleva, eso sí, lleva 30 años de cárcel. Pero bueno, si tenía una condena mayor, no tienen por qué dejarlo en libertad, que cumpla lo que está estipulado y ya, ¿no? Bueno, don Miguel Bernat, pues gracias por este repaso de urgencias del patio de la corrupción de nuestro país y mucha suerte en lo sucesivo y en sus iniciativas. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, igualmente, tenerle aquí. Bueno, vamos con el recorrido de lo que es tal vez más lejano, nos pilla más lejos, pero también tiene su interés. Dice Trump que la guerra con Irán está cerca de terminarse. Al tiempo que dice Irán dice que si no se arregla esto, pues va a empezar a impedir el comercio en toda la región. O sea que formalmente ninguno baja la cabeza. Aunque, y esa es la buena noticia del día de hoy, han vuelto a sentarse a negociar. La delegación estadounidense y la delegación iraní. En lo que no cambian las cosas es en lo que dice Trump respecto del Papa. Hoy nos ha regalado otro alegato reflexivo, esta vez reflexivo, sobre el Papa León XIV. Dice, ¿alguien le puede decir que Irán mató a 42.000 manifestantes inocentes como para justificar la agresión que tuvo lugar y que costó la vida de Ali Jamenei, el número uno del régimen de los ayatolás? Bueno, pues Trump insiste en hacerle ver al Papa que ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni los propios estadounidenses fracasaron con negociaciones previas para evitar lo que acabó pasando, y le reprocha al Papa que no sea receptivo con eso de los 42.000 manifestantes
inocentes sacrificados en varios meses de protesta, del tema del cual aquí hemos hablado largamente. También es bueno que sepan que Irán utilizó un satélite espía chino para atacar bases estadounidenses, cosa que desagradará sobremanera al Pentágono y que desde luego pues es muy complicado. Es muy complicado porque además como se nos ha metido Pedro Sánchez por ahí por en medio, pues resulta que más complicado es. Luego hablaremos de eso en la tertulia. Antes de llegar a Pedro Sánchez en China, hay que pasar por Ucrania, porque el presidente in pectore, Peter Magyar, dice que Hungría permitirá desde ya que Ucrania reciba los 90.000 millones de ayudas europeas que estaban bloqueados por el anterior dirigente húngaro, Viktor Orbán. Así es que una buena noticia para Zelensky, que hoy estaba en Italia hablando con Giorgia Meloni. Y bueno, ya en territorio español hay que señalar también algunas cosas. En primer lugar, el Senado ha considerado responsables del apagón, tuvo lugar hace más de un año, pero se acordarán un día que nos quedamos todos a oscuras. ¿Quiénes son los responsables? Según la comisión del Senado que investiga este asunto, pues el Gobierno, Red Eléctrica presidida por una exministra socialista y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que es un organismo de esos que decimos colonizados por el poder, colonizados por la Moncloa. La senadora del PP, Alicia García, lo contaba de la siguiente forma. Que las alertas, las señales y los avisos existían. El problema no fue la falta de avisos, no, sino la falta de responsabilidad y la falta de reacción ante esos avisos. Los responsables políticos o las responsables políticas son las señoras del apagón, la señora Agesen y la señora Beatriz Corredor, porque hicieron caso omiso a pesar de las alertas, de los avisos y de las advertencias. Bueno, pues a ver en qué queda, pero ya alguien se ha molestado en decirnos, mira, los responsables de esto, que aquí esto nunca pasa, ¿eh? Aquí nunca pasa. Fíjense la cara dura que pueden llegar a tener algunos, como el director general de tráfico, Pera Navarro, que dice, 4 meses después de haber impuesto la utilización de la baliza V16, ahora, después de saber que ha sido un fracaso, que no ha reducido el número de muertos en lo que llevamos de obligatoriedad de la V16 y en especial en Semana Santa, ahora dice que, hombre, que el proceso de implantación de la baliza se podía haber hecho mejor. Hay que tener cara, ¿eh? Se podía haber hecho mejor. ¿Quién? Tú, vosotros, que sois los que os habéis obstinado en esto, que es una medida unilateral que no tiene parangón en Europa, que nos habéis obligado a gastarnos la pasturra. Unos 20 millones de balizas se han vendido, ¿eh? Y eran caritas, 40, 50 pavos, depende. Y algunos han tenido que comprarla 2 veces porque no les dijeron que tenía que estar interconectada y se habían hecho los que eran más cumplidores con una baliza made in China, eso sí, pero que no servía para lo que quería tráfico. Y al final tuvieron que comprar 2. Así está pues buena parte de los conductores de lo que es el mercado de los automóviles turismos. Bien, y hoy ha sido el día de las víctimas de Adamuz, porque han venido al Congreso a protestar. Exigen la dimisión de Puente. Dice que quieren justicia y que quieren culpables, y que los quieren ya, y que se dejen de politiquerías, se apliquen al cuento, trabajen y acaben por dar conclusiones. La comisión esta que estudia las cosas, fuera lo tienen claro, las víctimas lo tienen claro. Han pedido hablar con Óscar Puente, el ministro de Transportes, y Óscar Puente se ha negado. En rotundo, no quiere hablar con las víctimas. Hay que preguntarse por qué. Allí ha estado con las víctimas nuestro compañero Mario Pérez. La Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz celebraba a lo largo de la mañana del día de hoy una concentración, la segunda
a las puertas del Congreso de los Diputados. Una manifestación pacífica que ha tenido como objetivo, primero, recordar a cada una de las víctimas. Lo han hecho colocando el nombre de cada una de esas personas que perdió la vida en ese trágico accidente en las sillas que se encuentran justo a mis espaldas, pero también lo han hecho con una segunda vertiente, y es seguir pidiendo explicaciones, pedir que se sepa toda la verdad acerca de este accidente, tanto al Gobierno como a las instituciones implicadas. Reclamar los derechos de todos los viajeros que estuvieron involucrados y, por supuesto, darle voz a aquellos que han fallecido lamentablemente y que no pueden estar aquí. Que se respete a las víctimas, que se les atienda también, que en muchas ocasiones no se está haciendo, y que implementen las medidas necesarias en el ferrocarril para que esto no vuelva a suceder. A reclamar justicia y reclamar que haya responsabilidades, ¿no? Como bien se decía, es impensable que el presidente Adif siga en su puesto y que eso se lo permita a Ocas Puente, que es su responsable directo, ¿no? Con lo cual creo que los dos deberían de estar fuera y asumir el resto de responsabilidades que deberían de asumir. Creemos que se están diciendo muchas mentiras, no tenemos claro si se conseguirá saber la verdad gracias a la manipulación de pruebas que está llevando a cabo Adif, y nos da miedo, tenemos miedo de que no se sepa la verdad, y queremos que se sepa la verdad y que haya justicia y se asuman responsabilidades. Porque es horroroso, horroroso, morí entre hierro y morí así, de esa manera tan trágica y tan humana, porque ha sido inhumana. Bueno, algunas cosas les tengo que contar a propósito de algunas autonomías. Hoy hemos empezado por Aragón. Quiero contarles de Aragón. En Aragón se encuentra la cárcel de Zuera. Y lo que ha pasado allí es muy relevante, porque allí está ingresado Trasorras. Trasorras es el minero que vendió los explosivos, o parte de ellos, del 11M. Resulta que Trasorras ha cogido por el cuello a uno de los vigilantes de la cárcel de Zuera y ahora está en aislamiento. Lo de Trasorras es un personaje muy singular, porque recuerdo que hará cosa de 2 años pidió que le practicaran la eutanasia. Bueno, pues energía para agarrar por el cuello a un vigilante de prisiones ha tenido. Y de ahí nos vamos a la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana están pasando las típicas cosas que organiza la izquierda y que algunas prosperan y otras no. Una cadena de denuncias de Compromís contra la alcaldesa. El objetivo es la alcaldesa del PP, que se llama María José Catalá. ¿Por qué? Bueno, pues han arremetido a través de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa Catalá y contra la autoridad del puerto de Valencia por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a través de haber recolocado a dedo a trabajadores del Consorcio Valenciano 2007, que era de titularidad pública. Bueno, esto ya veremos en qué se sustancia o no. Hoy hacía declaraciones la alcaldesa valenciana Catalá. Especialmente ansiosa de que nos soliciten documentación y poder remitir toda la documentación que tenemos y que obra en nuestro poder. Yo quiero decirles efectivamente, a la primera pregunta, ¿cómo marca usted esta cuestión? Miren, ha empezado la campaña electoral. Y creo sinceramente que si Compromís ha decidido que la campaña electoral empiece en la Fiscalía, pues vale. Bueno, y como no pasa día sin que tengamos que hablar de la droga, hoy no va a ser excepción y continuamos en territorio valenciano, concretamente alicantino, porque en Alicante han detenido a una mujer, en la parte norte de la ciudad, han detenido a una mujer porque utilizaba su domicilio para traficar con drogas, para vender drogas pura y duramente, y hoy pues le han echado el guante a esta señora que pues nada, no se escondía demasiado a la hora de participar a título lucrativo en un delito, que es el tráfico de drogas en nuestro país. No es lo suficientemente duro, en mi opinión, que quiero que compartan ustedes, lo que la sociedad prevé para los que son culpables de un delito de tráfico de drogas. Aquí hasta incluso nominalmente el delito tiende a ser tenido por menos. Se le llama un delito contra la salud pública. No, miren, tal vez hace años lo era. Ahora lo que es un negocio que hay que erradicar de nuestras calles y de nuestros pueblos. No hay pueblo sin plantadero de plantas hachís o marihuana,
No hay costa del sur de España o incluso del levante español donde no lleguen las pateras con cargas de droga extraordinarias. Hay laboratorios de todo tipo de sustancias en un montón de ciudades españolas. Hay narcopisos en todos los barrios, sobre todo en los humildes de las ciudades españolas, y esto tiene que cambiar. No puede ser que la juventud llegue a la conclusión de que paso de buscar trabajo porque la droga me ofrece muchísimo más dinero. Así es que me convierto en un sicario de una organización de estas de tráfico de drogas que me van a pagar muy bien por bajar los fardos de las narcolanchas o llevarlos en coche de un sitio a otro. Hacer de correo, como le llaman en el argot. Si no es por la presión que hagamos, yo estoy dispuesto a mostraros los ejemplos que haga falta para que lleguéis a la convicción absoluta de que hay que cambiar el ritmo con esto de la droga, que hay que hacer que las condenas sean más severas, probablemente haya que hacer juzgados especializados, con jueces y fiscales, digamos, acreditados, duros y a la vez implacables, porque si no, esto se nos come. Es que si dejamos que todas las bandas del tráfico de drogas del mundo estén presentes aquí, hoy han identificado en Málaga a un ciudadano albanés en un ajuste de cuentas. Le citaron en Málaga, lo mataron y lo echaron a un pantano, si no ando equivocado. Bueno, oiga, mire, yo no quiero que mi país sea el escenario de estas cosas. ¿Y por qué es el escenario de estas cosas? Porque las penas son flojillas, porque las cárceles son, bueno, pues correctas, la policía te trata bien, incluso según con lo que te pillen entras y sales del juzgado con bastante brevedad, las condenas tampoco son un problema, son cortas y por lo tanto han decidido muchas de esas organizaciones que, aprovechando que por aquí viene mucha droga de Iberoamérica y de Marruecos, pues este es un escenario fantástico, un país donde da gusto vivir y donde han decidido pues poner sus garras. ¿Para qué? Para blanquear ese dinero que proviene de la droga y para pues darse una vida opípara aquí con el rendimiento no menor de esto de la droga. Y además es que lo de la droga tiene un montón de delitos colaterales, armas completamente fuera de lugar, armas de guerra en manos de los narcotraficantes, se quedan alucinados los cuerpos de seguridad cuando intervienen determinados centros de almacenamiento o de producción de esa droga, porque lo que ven allí pues siempre es lo mismo. Armas de fuego, cuchillería de lo más extravagante, coches de alta gama, barcos, narcolanchas, en fin, la vida padre y cantidades ingentes de efectivo, que es el resultado de esa actividad delictiva que es el mundo de la droga. Espero que podamos empezar el camino de descenso, de embridamiento de este asunto. Y quiero hablaros del Club de Amigos del Toro Televisión y quiero deciros que si probablemente habéis llegado a la conclusión de que tenemos ideas compartidas y que esas ideas compartidas hay que llevarlas a cabo y de eso, para que eso sea posible, necesitamos que esto se consolide en la sociedad española como una verdadera necesidad, la implantación de esas ideas, pues entonces pronto llegaréis a la conclusión de que esto que vais haciendo en las bodas, los bautizos, las comuniones y tal, de enfrentaros a algún pariente o amigo de parientes y decirle, pero hombre, tú no te das cuenta que esto que dices es una gansada y que la verdad es esta otra. Bueno, seguramente os daréis cuenta, digo, de que esto es una guerra que no tiene fin y que es mejor que lo hagamos nosotros a que lo hagáis vosotros porque iremos más deprisa. Una vez llegados a esa conclusión, os pedimos ayuda, os pedimos que nos apoyéis. Nosotros estamos en el empeño porque queremos ser vuestra correa de transmisión, pero necesitamos apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Pues haceros miembros del Club de Amigos en el 91 616 2464, es muy simple y en pocos minutos está hecho. O, ¿qué tal si os pensáis hacernos una donación a la fundación de este grupo de comunicación? Y esa donación tiene una ventaja de carácter fiscal, y es que de lo que donéis, un porcentaje muy elevado os lo podréis deducir de la renta del año 2026, que se cerrará pues, por estas fechas del año que viene. Directamente, sin intermediarios. Esto está así, la ley es así, y este es el momento en el que tenéis que pensar
aprovecharlo. Me piden en el club que os agradezca el interés que ha suscitado y que va a suscitar, me temo, la serie Locos por el Quijote. Hace unos minutos arrancaba su primera sesión, prevista para hoy, 15 de abril, y esto va a continuar miércoles a miércoles hasta el 20 de mayo. Siempre a la misma hora, 19:30. Se puede asistir presencialmente o a través de los online, de los mecanismos online. Es decir, que no es necesario vivir en Madrid o pasar por Madrid para estar sentado enfrente de los que produzcan las charlas en torno al Quijote, que es lo que queremos homenajear. Y desde luego, con ánimo de introducirnos en esta obra fantástica de la literatura, especialmente en español. Nos vamos a publicidad. Y si mañana se va la luz otra vez, que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra tertulia de análisis político con 4 jóvenes invitados. Don José Ramírez, muy buenas tardes, diputado. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Docente del árabe y de la cultura árabe en la Universidad de Córdoba. Sí, soy profesor de árabe en la Universidad de Córdoba. Sí, sí. Y diputado de Vox en el Congreso, por Córdoba, obviamente, ¿no? Hombre, don David Gómez, ¿cuánto tiempo hace que no lo veía? Bueno, abogado. Es que esto de la paternidad es complicado. Hombre, usted. Ahora entiende usted lo de la conciliación, ¿no? La conciliación es la conciliación. El concilio del biberón. De las crianzas, como dicen los portugueses. Y don Roberto Granda, ilustre opinador. Opinador de casi todo. Y analista político. Y además soy un gran apasionado de la primavera, fíjese, a mí me gusta. A pesar de que decía Thomas Eliot que era abril el mes más cruel, a mí no me lo parece, sobre todo la primavera madrileña, antes de que lleguen los calores estivales, me gusta mucho este periodo. Bueno, sí, ya desprovisto de morbo de la Miss Asturias Senior, pues ya lo entiendo ya. Bueno, empezamos en China, orientales, porque el presidente laqueado ha metido la pata hasta el colvejón. Sí, verán, Pekín dice, y en esto Pekín pues son tan enormes, son tan grandes, son tan poderosos, que lo de mentir ya no están en esas pequeñas batallas, ¿no? Y le atribuyen a Sánchez que en privado le manifestara al señor Xi, porque en chino el apellido antes que el Jinping es el nombre y Xi es el apellido. Bien, al señor Xi le dijo, Xi, lo que tú quieras, mi Xi. Y le dijo que él estaba de acuerdo con esto de la doctrina de una sola China. ¿Y qué es la doctrina de una sola China? Pues apoyar la anexión de Taiwán. Cosa que pues, nos ha metido en un brete, no a España, que también, al conjunto de la Unión Europea, porque, bueno, resulta que en un solo día ha abierto ese melón, ha abierto el melón de la regularización, que tampoco Europa está muy conforme, y ha demostrado que su gobierno y él mismo no creen en la separación de poderes y no respetan a la justicia. Lo digo por el juez Peinado. Roberto, ¿qué te parece? Bueno, a ver, Sánchez yo creo que está cómodo en China porque China es una dictadura de partido único desde 1949 y eso imagino que a Sánchez le provoca una gran admiración. Es cierto que ahí no hay ningún tipo de libertad política, ni educativa, ni mediática. Estamos hablando de que en la plaza de Tiananmen, donde la famosa matanza todavía está presidida por la estatua de Mao,
O sea, es uno de los causantes, el régimen chino, de las mayores matanzas de la historia, el famoso Gran Salto Adelante, que fue del 58 al 62, donde murieron de hambre, y luego la Revolución Cultural, que fue del 66 al 76, que era directamente donde masacraban a los disidentes. Que ahí morían por llevar gafas, sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, claro, la purga del disidente y el hecho de tener un régimen tan controlado, a Joao Sánchez le parece perfecto, porque bueno, luego aquí presumen de demócratas, se les llena la boca de nosotros los demócratas y luego tienen admiración por la mayor dictadura del planeta y la más grande en cuanto a número de millones. Esto es número 1 en ejecuciones. Sí, y en periodistas encarcelados, en opositores encarcelados, pero esto es un alineamiento geopolítico, un error, yo creo, porque te pones del lado de China y entonces China ve a España como un peón, lo va a utilizar como para debilitar a Occidente, como tener un pequeño caballo de Troya dentro de la propia Unión Europea para hacer sus negocios. O sea, esto va más allá de lo económico, es también político, estratégico. Sí, sí. Es un país expansionista, sobre todo en el mar de China y cerca de las costas de Filipinas y de Corea, y de que quieren anexionarse Taiwán, y Sánchez le parece bien. O sea, defiende esa tesis de anexionarse Taiwán cuando es un conflicto que es ahí latente y que tarde o temprano va a estallar, pero sobre todo que no tiene ningún empacho en reunirse con dictadores y alabarlos públicamente y decir a los chinos que están en el lado correcto de la historia. Es lo que le mola es eso, exactamente eso. Sí, sí. Sea en Marruecos, sea en Venezuela, sea en Cuba o sea donde sea. David. Bueno, en China dirá que está a favor de la anexión de Taiwán y en Caracas dirá otra cosa y en Bruselas la contraria. Es decir, esto es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que le va fenomenal. Yo creo que cuando se jubile le podíamos mandar a China de embajador de la China, ¿no? A laquearse allí a que se espabile. Es decir, porque está cómodo, claro, no va a estar cómodo. Es decir, le tienen totalmente en palmitas. Somos el único país que le hace un poco caso a China de una forma más determinada, ¿no? Porque el resto, bueno, políticamente hablando y tecnológicamente hablando, menos, ¿no? Eso no le gusta, por supuesto, a Estados Unidos. Es decir, que nos esté espiando China de una forma permanente, ¿no? Y que encima España se preste a ello, porque no solo el presidente del gobierno le hace la ola, sino que encima bueno, pues, cuestiones relacionadas con el Estado están en manos de tecnología china, que bueno, pues si fuera una democracia inmaculada, pues bueno, pues estaríamos todos muy tranquilos. Pero lo cierto y verdad, como bien ha dicho Roberto, es que desde el año 49 pues siguen los mismos en el mismo sitio y no tienen previsión de marcharse a ninguna parte. Y eso se llama dictadura y eso se llama control total y absoluto de medios, de economía, de todo tipo y condición de la condición humana y de las libertades públicas. Con lo cual, alguien que es coercitivo en las libertades públicas en su propio país, pues hombre, no creo que con la información que reciba, porque los chinos son muy listos en ese sentido, no digo los chinos en general, sino los que gobiernan en particular, son muy listos para usar la información, ¿no? Porque la información en definitiva es poder y es lo que quieren, ¿no? Entonces yo te doy la herramienta para que tú te defiendas tecnológicamente hablando, pero yo uso la información que tu herramienta capta, que es lo que está haciendo China y es lo que no debemos evitar, y la Unión Europea desde luego no lo quiere. Un pequeño inciso. También les gusta mucho manipular el lenguaje, que lo hace eso mucho Sánchez. Tienen campos de concentración. Ahí los llaman campos de reeducación. O sea, también manejan el lenguaje como el sanchismo, que te cambian los términos. Te vamos a reeducar y los meten ahí en aquellos campos. A los uigures, por ejemplo. Sí. Exacto. Sí, a una minoría uigura a la que tienen metida en campos de prisioneros desde hace bastante tiempo. Bueno, esto, teniendo en cuenta que le cedió el Sáhara Occidental a Marruecos, lo de ceder Taiwán a China le debe parecer pues nada, o sea, una broma de nada. China tiene un medio de influencia ahora mismo interno en España que es importante. Casi todos los españoles que nos estén viendo ahora mismo tendrán en su bolsillo móviles fabricados en China. En muchos casos de marcas chinas. Huawei es la principal patrocinadora de diferentes instituciones culturales españolas como el Teatro Real. Cuando Vox hizo una comida para invitar una serie de personalidades importantes por una cita política aquí en Madrid, fue anulado en el último momento esa reserva que había en el Palacio Real, pero en el Teatro Real, y pensamos que probablemente fuera debido a Huawei. El peso que tienen los anuncios en la prensa española
sabéis que es importante, y el hecho de que el gobierno chino pues decida también a quién le da esa publicidad. O sea, hay en el caso de Pedro Sánchez yo creo que siempre debemos mirarlo desde el punto de vista de su interés en la política interna española. Porque a este hombre Taiwán le importa más o menos, en fin, lo que Yakutia o lo que le importa absolutamente nada. Y nuestra relación con Estados Unidos evidentemente tampoco le importa. Pero el hecho de que haya empresas importantes que están en España que le puedan echar una mano a Pedro Sánchez, eso sin duda le interesa, y desde luego es la razón de que este hombre esté allí. Por otro lado, también me gustaría recordar que cada vez que un presidente de gobierno español se ha visto en algún problema, porque, por ejemplo, en el caso de Rajoy, anunció en el aeropuerto de Barajas que no iba a seguir adelante con la reforma del aborto y se fue a China. Entonces, como medio para quitarse de medio, como forma para quitarse de medio cuando hay un problema interno serio, también lo han utilizado mucho porque es muy socorrido. O sea, lo de me voy allí y me quito de en medio y no va a estar de ninguna manera. Pues sí. Ahora, yo tengo que decir algunas cosas sobre la relación de España y de China. Me encorajina mucho que los chinos no colaborasen con la Organización Mundial de la Salud para llegar a la vacuna del COVID, cuando aquí han muerto 140 o 150.000 personas. Sí. Y de un bicho que no es natural, que es un bicho de laboratorio, producido en un laboratorio en Wuhan, y ellos se han lavado las manos y cada cual que aguante su vela, pero ellos desde luego murieron muchos allí, claro, sí, ya lo sé, pero no han sido correctos en nada. Y luego la actitud esta de los españoles, que parece que no contamos para nada. Vamos a ver, no solo de este gobierno, sino de algunos anteriores. ¿Qué es esto de que vengan comerciantes chinos, abran negocios y no paguen el IVA? Hasta hace muy poco no pagaban el IVA. ¿Qué es esto de que a los chinos que tenían dinero se les ofrecía una visa oro? Si compraban un piso tenían derecho a papeles españoles. ¿Esto qué porquería es esta? ¿Cómo vamos a hacer un país serio de esto? Claro, unos y otros, ¿en qué ha dado la cosa? Pues en la balanza comercial. China nos vende 50.500 millones, prácticamente de cualquier electrodoméstico que miréis en cualquier tienda, la mayor parte son made in China, y nosotros le vendemos a China apenas 7.500 millones. ¿Desproporción de cuánto? De 42.000 millones en contra de España. Y como son tantos los chinos, pues eso hay que corregirlo. Y desde luego, Sánchez lleva 3 con 4 viajes a China y no ha corregido nada. El principal producto de exportación española a China es la carne de cerdo. O sea, bueno, de todas maneras, es que en el tema este de la epidemia, en el tema del COVID, si lo recordáis, China es que levantó fronteras internas en su país que impedían que desde Wuhan se pudiera ir a Pekín, pero no las cerró hacia el resto del mundo. Y nosotros teníamos al equipo de fútbol de Wuhan dando vueltas por Málaga, expandiendo la carga vírica que tuvieran que expandir sin el más mínimo control, porque esa gente había establecido fronteras internas, pero no había hecho fronteras externas. Entonces, ha sido, o sea, la actuación del gobierno chino durante la epidemia de COVID fue de tal mala fe que solo unos países con unos gobiernos absolutamente entregados no le han pedido compensaciones por ello. ¿Qué podemos esperar de un gobierno como China que encarcela a un cardenal por ayudar o estar a favor de una asociación de ayuda humanitaria? O sea, encarceló al cardenal Joseph, ¿no? Entonces, tú imagínate. Y también China sustenta militarmente la invasión de Ucrania. O sea, la invasión rusa de Ucrania, Putin cuando se reúne con Xi Jinping es para pedirles apoyo. Y los misiles iraníes, ayer pasó, gracias a un satélite chino, atacan a las defensas estadounidenses en el conflicto pérsico. Pero esto ayer. O sea, bueno, que no soy muy pro chino, ya veo. Yo no soy muy pro Óscar Puente, sin embargo hablo de él con enorme delicadeza. Tremendo jurista, hombre, ¿cómo no voy a hablar de Óscar Puente? Óscar Puente hoy ha demostrado lo que es y para lo que sirve, para ladrar, para vociferar y para no construir nada serio. Fueran las víctimas de Adamuz diciéndole, oiga, que esto es un escándalo.
Bueno, y él dentro escuchando dimisión en el Congreso, pero nada. Si acaso ha anunciado la creación de una página web antibulos, que esto le encanta. Bueno. La página antibulos no se ha querido ver con las víctimas y esto le pasa porque, en fin, hay cada canelo también en el PP que... Ahora arremete contra Moreno Bonilla después de haber dicho que fue ejemplar la actuación de las emergencias andaluzas. Ahora, como estamos a 1 mes y 2 días de empezar las elecciones, o de que se celebren las elecciones, ahora ya le conviene. Y ha arremetido contra Moreno Bonilla, claro está. Y ahora ya está manos libres. Venga, vamos con Puente. El mismo día que se levantó el último cuerpo de la zona del accidente de Adamuz, desde Presidencia de Adif ordenaron retirar partes del carril. Esta información aparece en un nuevo informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, remitido al tribunal que investiga las causas del siniestro. Recogen la declaración del jefe de la estación base de Adif en la zona. La orden se dio por teléfono desde la Presidencia de Adif, apenas unas horas después de la retirada de los últimos cuerpos. Todo ello sin control judicial, como ya alertó la instructora del caso. No nos hemos llevado ni hemos ocultado prueba alguna. Según el testigo, esta orden se dio por las condiciones climatológicas y que iba a entrar maquinaria pesada en la zona, por lo que tenían que proteger estas piezas. La prisa estaba en eso, mientras los familiares de las víctimas empezaron a denunciar el robo de dinero, móviles y relojes de sus seres queridos, porque la zona se quedó desprotegida. Mientras el ministro de Transportes ni dimite ni asume responsabilidades y acusa a Juanma Moreno de haber cometido una gravísima negligencia por la respuesta tardía de emergencias, que dependen de la Junta de Andalucía. Han pasado 3 meses ya de la tragedia de Adamuz y cada día que pasa está usted más cercado por sus mentiras y por su negligente gestión. ¿Cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir? Esperen ustedes a la conclusión de las investigaciones y entonces a partir de ahí podremos sacar conclusiones, no antes. Y ahora le voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde con esta gravísima negligencia? Como he hecho yo desde el primer día que ocurriera el accidente. Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla: salga y responda a estas acusaciones. Muchas gracias. Tras sus palabras, el Partido Popular ha pedido a gritos su dimisión dentro del Congreso, al tiempo que fuera, en la calle, los familiares han exigido lo mismo al ministro. Ramírez. Hemos salido a ver a las familias, lógicamente, porque es lo menos que se puede hacer en el Congreso de los Diputados, recibir a los españoles que vienen con una causa tan importante, ¿no? Y nos parece increíble lo que nos han dicho. Nos parece increíble que no hayan salido otros grupos a acompañarlos. Y muy en especial el Gobierno, porque, oye, que estamos hablando de un accidente, un accidente de una gravedad extrema, en el que además está ya más que acreditada la responsabilidad del Gobierno y la responsabilidad de la empresa del Gobierno. Yo, claro, son unas circunstancias muy emotivas, porque nos hemos encontrado con la madre de una de las personas fallecidas, con su hermana, y estas personas además te explicaban el acoso que han sufrido por denunciar el miedo, por ejemplo, que había pasado a su hijo, que le explicaba cómo se encontraban las vías, que estaban hechas migas mucho antes del accidente, y cómo cuando lo explicó lo que estaba sucediendo en Getafe, en el funeral que hicieron allí, cómo fueron atacados, y llega un momento en que ya no es un tema ni siquiera político, ni siquiera... Llegas a la conclusión de que es que estamos tratando con basura, con auténtica escoria. Sí. La dejadez más absoluta de las infraestructuras ferroviarias es palmaria, es decir, es algo que basta con que cualquiera de nosotros o de los que nos vean haya cogido un tren en los últimos años para averiguar la situación en la que se encontraban.
¿Cómo, perdón? Que yo cojo ese tren todas las semanas, dos veces, para venir aquí mínimo. Y el lugar en el que se produjo eso era un lugar peligroso y se sabía desde hace mucho tiempo, porque era un lugar muy estrecho. Claro, entonces, es lo suficientemente grave, o sea, lo que ha ocurrido en Adamuz es lo suficientemente grave para que hubiera dimitido en bloque medio gobierno. O sea, así de claro. Es decir, para que este señor no estuviera en el Congreso de los Diputados. Por acción o por omisión, me da igual. Lo que pasa es que aquí no estamos habituados a que dimita a nadie ni a ningún tipo de responsabilidad. Y luego son unos expertos, y concretamente este señor de Valladolid es un experto en tirar balones fuera. Es decir, ahora contra la Guardia Civil. Luego que si no le va bien, pues bueno, pues contra Adif, menos él, todo el mundo. O sea, lo único que sabemos de él es que no se cambió de ropa en 5 días o algo así, ¿no? Y eso le da como crédito decir, no, yo es que hice mucho, no, usted se dedicó a darse vueltas por las televisiones, a cacarear y a lavar su imagen, nada más. Salvarse él. Es decir, cuando usted lo primero que tiene que hacer es ponerse al mando de la situación, y los medios, con debido respeto a esta casa y a todos los medios de comunicación, tienen que esperar un poquito. Primero me pongo al mando y luego ya me dedico a dar las explicaciones que haya que dar, ¿no? En el momento que se tengan que dar. Pero no a ir de plató en plató de televisión, cuando donde tenía que estar el señor era precisamente en primera línea de fuego. Entonces, o sea, yo a mí me pilla en el ministerio, y yo soy el ministro y yo no me separo de la vía. Así de claro, no me separo de la vía. Yo estoy allí al mando de la situación y a que me den informes. Y este hombre, pues no estuvo. O sea, la realidad es que no estuvo. Estuvo permanentemente dando vueltas por todos los platos de televisión y nada más. Entonces, bueno, tenía que haber dimitido. Claro que sí. Estoy de acuerdo con mi compañero de tertulia a calificarlos de basura. De hecho, esa especie de simio bípedo que es el ministro de Transportes hace un desprecio total y constante a las víctimas, porque las víctimas incomodan. Porque las víctimas les resultan un engorro, en realidad, porque saben que hubo un mantenimiento desastroso de las vías, que el dinero para ese mantenimiento, como en todo en el PSOE, lo robaron para sus chanchullos, sus corruptelas, sus fiestas. Pardo de Vera la metieron en Adif y fue la encargada de contratar en la época de Ábalos a la expareja o exsobrina o ya no sé, a Jessica, meterla ahí en Adif. O sea, estaban metiendo a señoritas de compañía en esa empresa pública y luego decimos que si las vías estaban mal. Entonces, se han llevado las pruebas, se han llevado trozos de vías con nocturnidad y alevosía en bolsas, exactamente igual que hicieron desaparecer en menos de 24 horas las pruebas del 11M de los trenes. O sea, es que esto es como un déjà vu constante con el PSOE. Y las víctimas incomodan como incomodaban las víctimas del coronavirus cuando decían que no se podía saber y que había que ir al 8 de marzo y luego empezó a morir gente por cientos y por miles y decía, bueno, pues pensamos que iba a haber solamente 1 o 2 casos nada más. Y como incomodan las víctimas de Valencia, de la Riada, porque saben que esperaron 2 y 3 días a enviar ayuda y que cuando llegaron los bomberos franceses dijeron, ¿pero qué somos, los primeros que llegamos aquí? Por eso, y porque lo importante es, como comentaban, ir por los platos y salvar la imagen del ministro. Decir, no, mira, yo no me he cambiado, yo llevo sin dormir 36 horas, yo, y que a mí que no me muevan la silla. Hombre, es una vergüenza. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Roberto Granda hacía antes referencia a Isabel Pardo de Vera, que ha sido la estrella superstar de la tarde en el caso de las mascarillas. Y vamos a ver lo que ha dicho y lo que no ha dicho, y sabrán ustedes las cosas que se decía con Koldo, que revelan algo más que una amistad, diría yo. Le decía a Koldo, te he visto con el pantalón, estás buenísima. Koldo, que no era nadie, a la presidenta de Adif. Yo, en fin, lo del respeto, el feminismo del PSOE, se me está viniendo abajo. Vamos con la mascarilla. Turno de Isabel Pardo de Vera, uno de los testigos más esperados del juicio Mascarillas. La expresidenta de Adif ha optado por hablar pese a estar imputada en la Audiencia Nacional y se ha desvinculado de cualquier irregularidad. Dice que no recibió instrucciones para contratar a Soluciones de Gestión, pero defiende la decisión. ¿Cómo se llega a la cifra de 5 millones de mascarillas de necesidades? ¿Tiene usted alguna intervención en esto? No tengo ninguna, venía ya definido en la propia orden ministerial. Y a los resultados me remito, que fueron satisfactorios.
También ha reconocido reuniones en el Ministerio de Transportes con Koldo García y con Víctor de Aldama, reuniones en las que no estaba presente José Luis Ábalos. Algo extraño, según Pardo de Vera. Tienen que tener en cuenta que para ser una persona que es externa al Ministerio, a mí me daba la impresión de que estaba con más asiduidad que lo que corresponde. Se desvincula también del posible enchufe de Jessica Rodríguez en INECO. Dice que solo reenvió su currículum por respeto institucional al ministro y que no la renovó al conocer su relación con Ábalos. Claro, una vez yo le he pasado ese currículum a la presidenta de INECO, al señor ministro, y le llamé y le dije: ministro, no es posible continuar la relación contractual de esta persona. Durante toda la declaración, Pardo de Vera ha intentado dejar a Ábalos en segundo plano y no ha dudado en señalar a Koldo García, al que tacha de peculiar. Lo identifica como el transmisor de Ábalos y asegura que no cumplía con los estándares institucionales. Que el señor Koldo García era el transmisor porque era la persona que tenía su agenda. Estas críticas de Pardo de Vera a Koldo García ya se produjeron cuando la expresidenta de Adif declaró en la Audiencia Nacional. Criticó, por ejemplo, que en ocasiones se dirigía a ella con apelativos como bonita, un trato que también se observa en una conversación que la UCO intervino entre ella y Koldo García, en la que el exasesor de Ábalos realza lo bien que le quedaba el pantalón a la expresidenta de Adif. Bueno, Roberto, ahí la tienes. Bueno, a ver, es verdad que Koldo era portero de un lupanar, tampoco se le pueden pedir que tenga modales versallescos, pero bueno, luego fue ascendiendo. ¿Tú crees que a la presidenta, presidenta de Adif se le pueden decir esas cosas? Ni a la presidenta de Adif y seguramente a las trabajadoras de allí, pero claro, te queda bien el pantalón, claro, es que, en fin, luego, como dicen, soy socialista porque soy feminista. Yo me alegro realmente que este tema de las mascarillas llegue al Tribunal Supremo y se juzgue ahí, porque igual que hablábamos de China y la opacidad y cómo cerraron las fronteras, y por cierto, no se sabe cuánta gente murió en China porque no dan los datos. Ni aquí. Ni aquí. Entonces, pero aquí, además, hubo 2 estados de alarma inconstitucionales, que lo dijo el Tribunal Constitucional, mientras esta gente se forraba, que tiene mucha más miga. Y, por cierto, parte del confinamiento lo pasó Ábalos creo que es en Cádiz, pero no estoy muy seguro, pero sé que tenía la casa al lado también de un prostíbulo. O sea, lo tenía todo interconectado, además, para no tener que ir muy lejos, claro, estamos confinados. Claro. Entonces, pero que esto se juzgue es importante, porque el Tribunal Supremo ya impone. Recuerden a los del proceso que venían muchos delitos y un momento que se pusieron del Tribunal Supremo ya estaban mucho más suaves. Que se juzgue el caso de las mascarillas porque es algo muy grave. O sea, no solamente que te enriquezcas y que estén catalogados como organización criminal, es enriquecerse con el sufrimiento y el material, o sea, el material defectuoso, mientras la gente moría. Los españoles estamos viendo la gran tragedia del número de muertos desde la Guerra Civil, y esta gente estaba haciendo negocios. Bueno, una cosa muy curiosa de este juicio es que, si os dais cuenta, prácticamente la totalidad de los testigos van con su abogado, porque están en la mayoría imputados en otros asuntos de la misma rama. Me explico, es decir, porque en definitiva es como la chupipandi, están todos interconectados, ¿no? Toda una presidenta de Adif que dice en el Tribunal Supremo: bueno, yo es que me llamaban para ir a ver al ministro y allí estaba Koldo y Aldama, y el ministro no estaba. Oiga, eso el primer día a lo mejor, bueno, puede ser que el ministro haya tenido que salir corriendo, pero el segundo y el tercero, usted no la da en la nariz que ahí algo no va bien, o sea, algo, vamos, a mí me lo daría, oye, me ha llamado el ministro, ¿por qué tengo que despachar yo con estos 2 señores? Yo no despacharía con ellos, yo, ya sí despachaba, porque dice, no, es que me recibían estos 2 señores y despachaba con ellos, se conoce, porque a ver, quiero decir, ¿con quién hablaba si el ministro no estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues es que al final vemos como aquí, cuando hablamos al inicio de todo este asunto, cuando trincaron a Ábalos y compañía, ya venía rodando el sonido de que aquello se podía producir, es que están todos interconectados. Es decir, todos están interconectados, todos tienen ese tufillo, es decir, bueno, yo le conocía pero no le conocía, bueno, era el recadero, pero claro, vamos a ver, a usted le mandan un currículum, lo traslada, bueno, hasta ahí no hay nada delictivo, ¿no? Es decir, pero hombre, parece que conoce usted más de lo que está contando, ¿no? Parece como que en definitiva está usted, en fin, conoce a los actores, conoce a todos los que están ahí sentados, los conoce. Entonces, bueno, cuéntenos más cosas. Es decir, entiendo que no puede porque está, por otro lado, también procesada, ¿no? Pero
Pero bueno, esto nos ya da una realidad de la magnitud. Es decir, pusieron en manos de un señor que se llamaba Koldo, que a duras penas sabría hacer, como decimos en castellano, o con un canuto, a dirigir tu Ministerio de Fomento y a los trapicheos de quien se pasaba por allí, ¿no? Y encima era la mano derecha de Ábalos. Dices, ¿cómo se come eso? Ahora, ¿qué ojo tiene el Partido Popular fichando cracks, Ni Diego Pablo Simeone. A esta la fichó Ana Pastor. Ella llega al ministerio con Ana Pastor. Genial, ¿eh? Qué gol le colaron. En fin. Bueno, ¿qué gol le colaron? Vamos a ver, que Marlaska, nuestro magnífico ministro del Interior, uno de los individuos más sectarios que he visto en mi vida, fue fichado por el Partido Popular precisamente para el Consejo General del Poder Judicial. El señor que ha estado de ministro muchísimo tiempo, lo habían puesto Mariano Rajoy en la IREF, si recuerdan. Hay un montón de cargos que han ido oscilando entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y es una de las razones por las que nosotros, desde Vox, muchas veces denunciamos ese bipartidismo, ese hecho de que estamos prácticamente en una situación parecida al turnismo, en el que unas gentes que estaban de acuerdo en prácticamente todo, pero que cada X tiempo, pues por razones de lo más variopinto, tenían que dejar el gobierno y que entrara otro, pero que en el fondo estaban de acuerdo en casi todo. Sí, y el problema de todas maneras de esto es que toda esta gente, si por lo menos dices, bueno, pero es que son funcionarios de altísimo nivel, son gente de gran calidad profesional, mira, no, muchísimos de ellos son auténticos manguis, auténticos chorizos, como sucede con la que era la presidenta de Adif. No, esta señora es ingeniera, yo no sé si buena o mala o regular, pero lo que queda acreditado es que no veló por el mantenimiento de las vías, que es lo que toca. Y es que la hermana de Pardo de Vera, Isabel Pardo de Vera, que también se apellida Pardo de Vera, evidentemente, Ana, es una periodista de estas, periodista, que se ponen como una energúmena cuando se dice algo mínimamente en contra de don Pedro, porque sabes que lo que son correvidiles del gobierno. Entonces, estas forma parte de las paniaguadas del socialismo. Entonces es un dúo que dices tú, bueno, hay familias que tienen... Un dúo con Pazo que ríete tú del de Meirás. Sí, eso también, Galicia, eso es cierto. Bueno, a lo que vamos, la inmigración ilegal. Hoy algunas comunidades del Partido Popular, 5 en concreto, han manifestado su interés por promover recurso contra la ley, y algunas, no todas, de las 5 creo que son 2, han decidido evaluar y pedir medidas cautelares, que se suspenda la aplicación, porque lo de la ley de regularización ha salido publicado hoy en el BOE, y a partir de mañana pues ya están llevando los papelitos los señores que quieren ser regularizados. Vamos a verlo. El Partido Popular pretende plantar cara a la regularización masiva que ha aprobado el Gobierno. Ya son 5 comunidades del PP las que recurrirán este decreto. Alberto Núñez Feijóo denuncia que el Ejecutivo no está dando una cifra real, que no es una política sensata y responsable, y acusa a Sánchez de promover una inmigración a granel. No es una política sensata y responsable. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Una inmigración a granel, que venga simplemente a un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos, y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno no entiende la postura de la oposición. Estamos escuchando ese giro incomprensible del Partido Popular. Mientras los consulados se llenan de inmigrantes haciendo cola por toda España, apresurados por conseguir la documentación para tramitar la regularización. Ellos únicamente tendrán que acreditar que llevan 5 meses en el país y que no tienen antecedentes. La Policía Nacional ya ha alertado del caos en el proceso. Los agentes denuncian que no han recibido órdenes de cómo gestionar esta situación, en la que se pretenden regularizar más de 500.000 de inmigrantes. Dicen que será un
sobreesfuerzos sin preaviso y que no hay personal. Y ya ponen la voz de alarma en el periodo que vendrá después de esta regularización masiva de irregulares. Alertan de que las mafias de personas pueden ver un filón en las reagrupaciones familiares, donde los inmigrantes que aún no están en España paguen a los que consiguieron regularizarse para que les deje hacerse pasar por un familiar, como su hijo o sus padres. Será el caos total. David Gómez. Bueno, esto no se hace así. Está claro que no se hace así de ninguna manera, porque precisamente lo que acabamos de ver es caos. Caos absoluto en todo, en la administración, en los consulados. Es decir, estamos de acuerdo que la inmigración hay que regularla, pero no así, porque Pedro Sánchez, primero, tienes que argumentar la necesidad de por qué haces esto. Es decir, por qué necesidad tenemos para hacer esto. Barra política. Es decir, al final es un caladero de votos. Es decir, oye, que voy mal en las encuestas, pum, regularizo aquí un mogollón, a ver si tengo suerte y pesco a río revuelto algún voto que me caiga por ahí. Es decir, no es necesario, o sea, lo que acaba de hacer no es necesario. Es decir, yo, si fuera la policía, si fueran los consulados, si fueran los funcionarios que van a tramitar todo esto, yo me plantaba y decía, oiga, venga usted aquí y hágalo usted. Es decir, ¿por qué? Pues porque, primero, ni hay medios. Esto es como todas las leyes que ha hecho este gobierno, monto la ley, la pongo en marcha y hay que ruede. Es decir, no hay medios, la policía no tiene ningún tipo de medio para poder hacer los antecedentes penales de toda esta gente, es decir, el registro de antecedentes penales y de penados, me imagino que tampoco. Claro. Los consulados, entiendo que lo mismo, porque todos conocemos los consulados, trabajan en un consulado pequeño, trabajan 10 personas, es decir, es imposible. Entonces, y no entiendo la necesidad. Y luego, estoy expectante por ver qué dice Europa. Es decir, ¿qué está diciendo Europa? De momento no ha dicho nada, es decir, oiga, llamadle a capítulo a este señor, porque como bien ha dicho Feijóo, el problema no solo es de España, es decir, oiga, yo abro la puerta aquí, que pasen y hacia arriba. Ya hemos visto los problemas que hay en Francia, que hay en Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, es decir, por problemas muy importantes por ser, digamos, de una forma laxos. Es decir, aquí el inmigrante que quiere venir, como siempre, puede venir. Europa está estudiando, y lo dirá en breve, que los regularizados no tengan capacidad de acceder más allá de las fronteras españolas. Bueno, nosotros estamos en contra de estos procesos de regularización pues desde que el Gobierno los anunció hasta el día de hoy. No hemos cambiado nuestra postura en ningún aspecto. El Partido Popular apoyó la toma en consideración de una ley por la cual se podía regularizar a 500.000 personas. Ya en ese momento les avisamos de que les iban a tomar el pelo y que iba a ir a peor. Y efectivamente les han tomado el pelo como en un porcentaje muy alto de las ocasiones y la cosa ha ido a mucho peor. De todas maneras, yo hay dos aspectos que me gustaría destacar. Uno, durante muchísimos años esto no iba mucho con nosotros. Yo recuerdo ver películas marroquíes en los años 90 de gente que pasaba el estrecho y tal, pero esa gente luego seguía camino hacia Bélgica, seguía camino hacia Francia, seguía camino hacia Alemania y entonces, pues bueno, no era un problema tan grave para nosotros. Pero hace muchos años que esa situación frenó porque esos países no podían asumir más inmigrantes y ahora están en España y 2 millones de ellos, de toda la gente que está cobrando el ingreso mínimo vital, hay un porcentaje muy alto, por encima del 25%, que son inmigrantes extranjeros. Entonces, España está ya llegando a ese momento de saturación que nos está perjudicando el fenómeno de la inmigración en la vivienda, en sueldos, en planificación sanitaria, en prácticamente todo. Es un problema y además ya se sabe, porque lo hemos visto en el resto de Europa, que los inmigrantes nunca van a aportar al sistema tanto como reciben. Entonces tenemos un problema muy grave con la inmigración masiva en España y hasta que todos los españoles no asumamos que eso es así, este gobierno seguirá haciendo barbaridades porque efectivamente quieren cambiar el censo electoral y que esa gente les vuelva a salvar, porque no es que les vaya a salvar la primera vez. Todos sabemos de dónde han salido varios de los diputados que recibió el PSC en Cataluña, de inmigrantes musulmanes, y acordaos de por qué, cuál es el margen para que este gobierno siga en el poder, para que sigan ahora mismo gobernando. Y ese margen estaba más que de sobra justificado con gente que había sido nacionalizada en Cataluña. Roberto. Es una barbaridad de Pedro Sánchez porque está dispuesto a reventar España a cambio de reventar el censo electoral para que le beneficie a él.
es muy difícil o prácticamente imposible demostrar la falta de antecedentes penales de gente que a lo mejor llega sin pasaporte, llega sin documento de identidad, llegan sin contrato de trabajo. Los que quieren regularizar aquí, que están de forma irregular, están de forma ilegal, o sea, ya están cometiendo un delito. Y luego hay algo que es una inmigración que es incompatible con la ocultación de hechos. Solamente la Ertzaintza y los Mossos, o sea, Cataluña y el País Vasco, han dado datos en cuanto a delincuencia, y el tanto por ciento asusta. Y eso, pues, da igual que uno se ponga para arriba que se ponga para abajo, porque los números, que yo sepa, no tienen ideología. Tú no puedes decir que una estadística es racista, porque es un número frío, tal cual. Entonces, hay tantos números que están cometiendo esta serie de delitos. Y además, cualquiera que conozca gente que trabaje a pie de calle, servicios de emergencias, bomberos, policías locales, guardias civiles, te cuentan historias y lo saben. Y lo que me dicen a mí es: no te imaginas, es mucho más de lo que se está, digamos, filtrando a los medios, lo que atendemos cada día, lo que está viniendo y los problemas que provocan. Entonces, esto, pensar que no va a afectar a los servicios públicos, me refiero, el transporte, los ambulatorios, al mercado de la vivienda o al mercado laboral y las tensiones que crea, el que esté a favor de esto, yo le animo a que baje a la calle, a que saque la cabeza de debajo de la tierra y que se dé una vuelta por la vida real. Mira, Roberto, la semana pasada yo estuve en Barcelona, en la tierra de Xavier, y tuve una reunión con una serie de sindicatos, entre ellos UGT, y cuando entré en la sala, pues, hablando con el abogado de UGT, le dije, mira, es la primera vez que me siento extranjero en mi país. Sí, claro. Entonces se me quedó el tío viendo y diciendo, bueno, ¿pero te han hablado en catalán? O digo, no, que va. Si no lo digo por el tema independentista, lo digo porque no me he cruzado con ningún catalán, con ninguno. Me digas, digo, bueno, nada más que salir a la calle, digo, es verdad. Digo, sal a la calle, lo ves, el parque, como es el Tibidabo, que estuve alojado ahí al lado, en la montaña del Tibidabo, en un hotel, enfrente se veía el parque y había, no te digo una, te puedo decir 20, 30 tiendas de campaña con gente malviviendo allí. Es decir, regularizamos para que estén en la calle, para que estén tirados en medio de un parque de mala forma. Oiga, son Barcelona, sí, vas a Sabadell, a Sal. Y tú puedes escuchar ya declaraciones de un montón de políticos del resto de Europa diciendo que si España hace eso, hay que acabar ya con el Tratado de Schengen, hay que acabar con las fronteras abiertas. Echarnos del Tratado de Schengen. Claro, y que el problema no se lo podamos echar a ellos. Bueno, lo que son las leyes sin cabeza que ha hecho este gobierno. Os voy a contar una historia muy brevemente. Se llama Juan Vila, era celador de una residencia de ancianos en Olot, en Gerona. Allí se le consideró culpable de asesinar a 11 ancianos, clientes del geriátrico, se entiende. Y ahora este hombre que está en la cárcel, pues le han puesto en un módulo de mujeres porque ha decidido que él se cambia de sexo y a partir de ahora se va a llamar Aida. Una de las cosas que nos deja este gobierno y que ya veremos si el que viene tiene la fuerza y el carácter para darle la marcha atrás y cambiarlo. Bueno, vamos con lo que pasó ayer en el Congreso a una persona que yo considero amiga y además tertuliano de Más se perdió en Cuba, José María Sánchez, una de las personas más educadas que yo conozco y menos, digamos, propenso a la exacerbación, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Tuvo un problema porque alguien de Esquerra Republicana, un diputado que se llama Jordi Salvador, muy conocido porque escupía a Borrell, alguien probablemente de la audiencia se acuerde de aquella polémica, le llamó asesino, entre otras cosas, ¿no? Le llamó asesino, pues el diputado de Vox, José María Sánchez, protestó, se fue a ver a la presidenta de la Cámara a manifestarle, oiga, ¿pero esto qué es? Esto, la tolerancia parlamentaria no llega al insulto, el insulto se tiene que quedar fuera. Luego pues, recurrió a este Gómez de Celis, que es un señor de la izquierda comunista, tuvo un rifirrafe con él, al final lo expulsaron del hemiciclo y hoy han dicho una cantidad, la izquierda está en encender todo esto, que era un cauce parlamentario, un lance, podríamos decir, pero lo han magnificado al punto de que lo comparan con Tejero, a José María Sánchez con Tejero, porque ha irrumpido en la mesa del Congreso sin permiso. ¡Qué cosas tan graves! Véanlo. El Congreso expulsa al diputado de Vox, José María Sánchez, tras encararse con Gómez de Celis, el vicepresidente primero de la Cámara. No lo puedes consentir.
Pero esta actitud de José María Sánchez tiene su origen. Previamente, el diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, insultó al diputado de Vox. Le llamó, entre otras cosas, ignorante, asesino y criminal. Entonces este señor me ha dicho, estas han sido sus palabras, que yo no tenía ni puta idea de que era un ignorante. Y entonces, después de esto, a continuación, ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales. Y luego ya me ha dicho a mí que era un asesino y un criminal. Motivo por el que José María Sánchez pidió intervenir en el Pleno. Pero la presidenta Francina Armengol le denegó la palabra y le llamó al orden por primera vez. Tras ello, el diputado de Vox subió a la tribuna y allí le llamaron al orden por segunda vez. Regresó a su escaño, donde volvió a solicitar intervenir y al no conseguirlo subió de nuevo a la tribuna. Momento en el que mantuvo el enfrentamiento con Gómez de Celis. Se le exigió abandonar el Congreso y una vez expulsado, José María Sánchez acudió al despacho de la presidenta, pero lejos de aclarar lo sucedido, Francina Armengol le reprochó sus formas. Los de Abascal cargan contra la presidencia de la Cámara. Los que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Sin embargo, el Gobierno se empeña en engrandecer una discusión que quedó en anécdota. Lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente. Y Félix Bolaños bromea incluso con la supuesta agresividad de los diputados de Vox. Señora Millán, le agradezco la pregunta y le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a 10 centímetros de mi cara, como hacen algunos diputados de su grupo. El PSOE ha solicitado una sanción contundente para José María Sánchez y probablemente seguirá estirando el chicle de esta anécdota en los próximos días. Porque mientras se hable de José María Sánchez, no se habla de la corrupción que salpica a los socialistas. Pobre José María Sánchez. A ver, Ramírez. Bueno, ese diputado de Esquerra Republicana es posiblemente Salvador. Es uno de los individuos más repugnantes que hay ahora mismo circulando en el Congreso y no estoy hablando de poco. Es un individuo que de forma habitual, de forma normal, pues insulta, dice fascistas, nazis, asesinos, pero de forma normal, no es un tema circunscrito al día de ayer. Y bueno, pues José María había bajado a ocupar un escaño diferente porque había tenido que salir otro compañero. Entonces pues estaba allí cerca y claro, José María es una persona extremadamente educada y no está acostumbrada a ese tipo de tratos. Y entonces él hace lo que normalmente hay que hacer en un parlamento democrático, en un parlamento normal, que es pedir a la presidencia de la Cámara que intervenga. La presidencia de la Cámara estaba en manos pues, de Gómez de Celis, que es otro individuo siniestro, del que habrá que hablar algún día porque es un tipejo que tiene... Bueno, ha aprovechado la Cámara para decir que me agredía o que va a ver cuándo me iba a agredir, ¿no? Tú fíjate. No, pero que este tipo lleva en corruptelas del PSOE desde los tiempos de los ERES. Precisamente participó en un ERE del Grupo Yolí y tal, y bueno, de lo peorcito del PSOE andaluz. Y entonces intentaron intentaron que José María Sánchez se conformara con que lo insultaran y que eso no tuviera ningún tipo de consecuencia. No seré yo el que consecuencia. contribuya a magnificar esta historia. Eso sí, como he visto que la cuenta muy mal El Mundo y el ABC, y solo cuentan la segunda parte que les conviene para vituperar a Vox y no contar cuál es el origen de este asunto, pues he querido que conozcan ustedes el recorrido entero de la situación. No hay tiempo para más, si acaso para que os deje ir a ver el partido y os agradezca mucho vuestra participación y vuestras opiniones. Y a ustedes, que les voy a decir, aún más agradecidos. Pero para ustedes hay premio. Para los que no vean el partido, claro está. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. Que no nos engañen más, que mienten, que todo se sabía, que mi hijo decía, mamá, un día me van a recoger con cucharillas, algún día va a pasar algo grave, algún día va a pasar algo gordo que vamos a tener que sentir.
Pero yo nunca pensé en que iba a ser mi hijo el que le iba a tocar esto. El día en 30 minutos. Son las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Lo tienen muy claro. Quieren justicia, quieren menos politiqueo y quieren culpables. Quieren saber quiénes son los culpables de ese trágico accidente que costó la vida a tantos seres humanos. Y lo quieren saber ya. Lo que han conseguido hoy viniendo al Congreso y estando ahí plantados en el Congreso cantando las 40 a quien corresponde, al ministro Puente, es que ni siquiera los ha recibido en un desaire absolutamente fuera de guión. Y ante este señalamiento cada vez mayor, Puente ha optado por victimizarse. El ministro ha anunciado la creación de una web para desmentir bulos que pretende desmontar cada una de las informaciones que pongan en tela de juicio su gestión. Además, Puente ha cambiado de argumentario y ha dado un giro en las últimas horas. De alabar la gestión de Moreno Bonilla, ahora cuestiona la actuación de emergencias. Que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya producido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad. Y ahora le voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero, y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones? Las víctimas de Adamuz se han congregado hoy a las puertas del Congreso para exigir responsabilidades por esos 46 muertos. Cuestionan el relato oficial del Gobierno, aseguran que todo fue una cadena de fallos y, sobre todo, no se creen muchas de las cosas que han ido repitiendo las personas que deberían haber asumido esta responsabilidad. También critican la gestión posterior al accidente. Allí, en esa congregación en la que se han escuchado proclamas, sobre todo dirigidas al ministro Óscar Puente y a Pedro Sánchez, ha estado nuestro compañero Mario Pérez. La Asociación Víctimas de Descarrilamiento de Adamuz celebraba a lo largo de la mañana del día de hoy una concentración, la segunda, a las puertas del Congreso de los Diputados. Una manifestación pacífica que ha tenido como objetivo, primero, recordar a cada una de las víctimas. Lo han hecho colocando el nombre de cada una de esas personas que perdió la vida en ese trágico accidente en las sillas que se encuentran justo a mis espaldas, pero también lo han hecho con una segunda vertiente, y es seguir pidiendo explicaciones, pedir que se sepa toda la verdad acerca de este accidente, tanto al Gobierno como a las instituciones implicadas. Reclamar los derechos de todos los viajeros que estuvieron involucrados y, por supuesto, darle voz a aquellos que han fallecido lamentablemente y que no pueden estar aquí. Que se respete a las víctimas, que se les atienda también, que en muchas ocasiones no se está haciendo, y que implementen las medidas necesarias en el ferrocarril para que esto no vuelva a suceder. Para reclamar justicia y reclamar que haya responsabilidades, ¿no? Como bien se decía, es impensable que el presidente de Adif siga en su puesto y que eso se lo permita a Óscar Puente, que es su responsable directo, ¿no? Con lo cual creo que los dos deberían de estar fuera y asumir el resto de responsabilidades que deberían de asumir. Creemos que se están diciendo muchas mentiras, no tenemos claro si se conseguirá saber la verdad gracias a la manipulación de pruebas que está llevando a cabo Adif, y nos da miedo, tenemos miedo de que no se sepa la verdad, y queremos que se sepa la verdad y que haya justicia y se asuman responsabilidades. Porque es horroroso, horroroso. Morí entre hierro y morí así, de esa manera tan trágica y tan humana, porque ha sido inhumana. Hoy la verdadera sesión del control al Gobierno estaba fuera de la Cámara, estaba en la calle. Eran las víctimas de Adamuz las que han alzado su voz. Quieren justicia y quieren culpables, y están en una lógica que cualquier ser humano puede entender. La lógica de que un accidente cueste la vida a 46 inocentes. Acusados de innumerables irregularidades anteriores y posteriores al momento del accidente, los responsables de las infraestructuras ferroviarias guardan silencio, o aún peor, dice que todas las acusaciones de sus malas actuaciones son bulos, aunque vengan firmadas por la Guardia Civil, en algunos casos. Y es que el jurista Óscar Puente, el ministro de Transportes, es un maestro en embarrar y en mentir. En lugar de dar explicaciones sobre todos y cada uno de esos supuestos bulos, Óscar Puente ha tomado el camino
de los que tienen cero interés por aclarar las responsabilidades del accidente de los trenes de alta velocidad. Probablemente porque el dedo que señala cada vez va girando más despacio y le señala casi siempre a él. Además, Puente desconoce el valor de la autocrítica, amenaza ahora con crear una página para denunciar los bulos. Pero ¿de qué va esto? Las víctimas se quedan fuera, sin el mínimo reconocimiento del Gobierno sobre la verdad de lo que pasa allí. Lo sabemos, 22 horas antes del accidente la vía estaba rota. Esa es una de las últimas verdades, como la desaparición de tramos de las vías. Y la cuestión es, ¿cómo se van a quedar esas víctimas que no han tenido ni siquiera, no les han dado la oportunidad de hablar con Óscar el jurista? De lo que sí sabe Puente, eso es verdad, es de azuzar la discordia. Ahora exige a Moreno Bonilla que explique el mal funcionamiento, dice, de las emergencias andaluzas. Algo muy llamativo, porque el día siguiente del accidente, el propio Óscar Puente decía, con Juanma Moreno presente, 0 reproches para los servicios de la Comunidad de Andalucía. ¿Cómo puede haber cambiado de opinión? Pues miren, no ha cambiado de opinión, lo que le da igual. Y como hay elecciones dentro de 1 mes y 2 días, pues aprovecha para meter la cizaña. Y hoy sesión de control al Gobierno, donde ante la ausencia de Pedro Sánchez y del vicepresidente Cuerpo, todas las críticas de la oposición han recaído en el ministro Félix Bolaños. Tanto PP como Vox le han reprochado el malestar que hay en la Judicatura ante sus últimas críticas al juez Peinado. Él se ha reiterado en esas palabras y también ha lanzado un mensaje contra esas asociaciones de jueces que se han referido a él. Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo. Eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Y créame que no es un debate cómodo, porque los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público, te critican y te sacan un comunicado. Pero aún así lo voy a seguir haciendo. Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, como son Madrid, Baleares, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana, han anunciado ya su intención de impugnar esta ley de regularización de los inmigrantes ilegales. Lo hacen con el argumento de que tensionará de forma insoportable los servicios del sistema, los saturará, por ejemplo, los servicios sanitarios. En los casos de Madrid y también de Baleares, sus gobiernos además van a pedirle al Tribunal Supremo medidas cautelares para impedir que entre en vigor esta regularización que hoy se publicaba en el BOE y que a partir de mañana pues ya van a poder empezar las regularizaciones. El Partido Popular pretende plantar cara a la regularización masiva que ha aprobado el Gobierno. Ya son 5 comunidades del PP las que recurrirán este decreto. Alberto Núñez Feijóo denuncia que el Ejecutivo no está dando una cifra real, que no es una política sensata y responsable, y acusa a Sánchez de promover una inmigración a granel. No es una política sensata y responsable. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Una inmigración a granel, que venga simplemente a un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea. Por su parte, el Gobierno no entiende la postura de la oposición. Estamos escuchando ese giro incomprensible del Partido Popular. Mientras los consulados se llenan de inmigrantes haciendo cola por toda España, apresurados por conseguir la documentación para tramitar la regularización. Ellos únicamente tendrán que acreditar que llevan 5 meses en el país y que no tienen antecedentes. La Policía Nacional ya ha alertado del caos en el proceso. Los agentes denuncian que no han recibido órdenes de cómo gestionar esta situación, en la que se pretenden regularizar más de 500.000 de inmigrantes. Dicen que será un sobreesfuerzo sin preaviso y que no hay personal. Y ya ponen la voz de alarma en el periodo que vendrá después de esta regularización masiva de irregulares. Alertan de que las mafias de personas pueden ver un filón en las reagrupaciones familiares, donde los inmigrantes que aún no están en España paguen a los que consiguieron regularizarse para que les deje hacerse pasar por un familiar, como su hijo o sus padres. Será el caos total.
Las cifras oficiales hablan de entre 500.000 y 800.000 regularizados, aunque la policía advierte ya de una cifra muy superior. ¿Y cuál va a ser el perfil de estos extranjeros? Bueno, según un informe de Funcas, el 90% son de origen latino, siendo las nacionalidades colombiana, peruana, hondureña y venezolana las más numerosas. Dentro de la población africana hay un claro dominio de los marroquíes y entre los europeos llama la atención la presencia de rusos y de nórdicos que están afincados en la Costa del Sol. Todos ellos están en edad de trabajar y sus ocupaciones son de lo más variopintas. Los latinos trabajan sobre todo en hostelería y los africanos, con peor nivel educativo, en el campo. El último día del viaje de Pedro Sánchez a China no ha estado exento de polémicas precisamente porque medios oficiales chinos han hecho saber que el presidente español Pedro Sánchez mostró su apoyo en privado a la tesis de una sola China, que es la que defiende el gobierno actual, el gobierno comunista de China. Esto es la anexión de Taiwán, una vieja reivindicación de los comunistas chinos. Así que el viaje abre una brecha con la política sostenida hasta ahora tanto por España como parte de la Unión Europea, que no se quiere pronunciar sobre ese ánimo expansionista de la República Popular China. Y en tribunales, Isabel Pardo de Vera admite que pasó el currículum de Jessica a la empresa pública Ineco una vez enviado a través de Koldo García. La que fuera presidenta de Adif ha declarado hoy en el Supremo como testigo del caso Mascarillas. Está imputada en la trama de adjudicaciones públicas, donde ha asegurado que no conoce a Jessica Rodríguez, que no conocía su relación sentimental con el exministro José Luis Ábalos y que no encontró nada malo en pasar ese currículum. Sobre la trama de Mascarillas con la que se le relaciona, ella hoy ha asegurado que no tiene ningún tipo de vínculo en la decisión de contratar a Soluciones de Gestión. Turno de Isabel Pardo de Vera, uno de los testigos más esperados del juicio Mascarillas. La expresidenta de Adif ha optado por hablar pese a estar imputada en la Audiencia Nacional y se ha desvinculado de cualquier irregularidad. Dice que no recibió instrucciones para contratar a Soluciones de Gestión, pero defiende la decisión. ¿Cómo se llega a la cifra de 5 millones de mascarillas de necesidades? ¿Tiene usted alguna intervención en esto? No tengo ninguna, venía ya definido en la propia orden ministerial. Y a los resultados me remito, que fueron satisfactorios. También ha reconocido reuniones en el Ministerio de Transportes con Koldo García y con Víctor de Aldama, reuniones en las que no estaba presente José Luis Ábalos. Algo extraño, según Pardo de Vera. Tienen que tener en cuenta que para ser una persona que es externa al Ministerio, a mí me daba la impresión de que estaba con más asiduidad que lo que corresponde. Se desvincula también del posible enchufe de Jessica Rodríguez en Ineco. Dice que solo reenvió su currículum por respeto institucional al ministro y que no la renovó al conocer su relación con Ábalos. Claro, una vez yo le he pasado ese currículum a la presidenta de Ineco, al señor ministro, y le llamé y le dije: ministro, no es posible continuar la relación contractual de esta persona. Durante toda la declaración, Pardo de Vera ha intentado dejar a Ábalos en segundo plano y no ha dudado en señalar a Koldo García, al que tacha de peculiar. Lo identifica como el transmisor de Ábalos y asegura que no cumplía con los estándares institucionales. Que el señor Koldo García era el transmisor, porque era la persona que tenía su agenda. Julen Achurra, más conocido por su alias en la organización terrorista ETA, Pototo, ha conseguido hoy la libertad. Es uno de los condenados como autor del secuestro y tortura de José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días en cautiverio por parte de la banda terrorista ETA. Achurra, o Pototo, como prefieran, llevaba 30 años en la cárcel, pero aún le quedaba bastante condena. Ha salido gracias a los pues ya populares manejos de poner en libertad a los que conviene y no a la política vasca.
Bueno, y las consecuencias de la guerra han encarecido la factura de la energía en 22.000 millones en la Unión Europea por el aumento de precios en las importaciones de combustibles fósiles. Es por eso que la Comisión trabaja en un paquete de medidas que la presidencia, la señora Ursula von der Leyen, quiere trasladar a los líderes europeos la semana que viene para, dicen, mitigar el efecto de la subida de precios. ¿Qué medidas son estas? Pues las medidas serán un día de teletrabajo a la semana y abaratar el coste de los transportes públicos para hacer más llevadera esta crisis a los menos favorecidos de la sociedad. Y Donald Trump ha vuelto a cargar contra el Papa León XIV después de que éste declarase en varias ocasiones que se opone a la guerra de Irán. El presidente de Estados Unidos ha pedido en sus redes sociales que alguien le diga al pontífice que Teherán ha matado a 42.000 manifestantes y ha tachado de inaceptable que posea la bomba nuclear. Los intercambios de reproches se han sucedido desde que Trump tachara al Papa de débil y terrible en política exterior. El Santo Padre ha asegurado que el corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios, en lo que parece una clara alusión al inquilino de la Casa Blanca. ¿Y cómo va el conflicto en Hormuz y en el Golfo Pérsico? Pues estamos en el doble lenguaje de las dos partes, de los estadounidenses y de los iraníes. Por un lado, Donald Trump dice que eso está a punto de acabarse, que está a punto de acabarse. Las bolsas lo descuentan y además el petróleo pues está ahí en los $95 por barril. Los iraníes dicen que ellos, nada, que van a impedir el comercio en la región si se mantiene esto del bloqueo estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Y ni unos ni otros cuentan la verdad, y es que han empezado a negociar de nuevo. A negociar de nuevo significa ¿qué cosa? Pues que se han sentado en la mesa de negociaciones que fue abandonada por J.D. Vance hace unos días y que, bueno, pues que vuelvan a sentarse y que vuelvan a hablar una vez demostrado que el bloqueo naval existe, es una realidad y impide el tráfico por esa zona del estrecho de Hormuz, pues a lo mejor tenemos algún resultado. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con un Picasso si uno lo compra? Así es, bueno, y sobre todo si tienes la suerte que ha tenido este hombre, Ari, que es un ingeniero parisino de 59 años, que ha logrado conseguir este cuadro de Picasso valorado en más de 1,5 millones de euros por solo 100. Ha sido en una rifa solidaria en París, donde todo lo destinado, más de 12 millones de euros, irá destinado a la investigación del Alzheimer, es decir, saldremos todos ganando. La obra titulada Tête de Femme es un retrato de la fotógrafa Dora Maar, por entonces pareja del pintor malagueño. El afortunado ganador, este ingeniero francés, cuyos datos ya han sido publicados, ha pedido ahora, dentro de lo posible, que se conserve su anonimato. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Miguel Gutiérrez. Hasta mañana.